Ya. Ahora nos toca ver la otra parte de la farmacología. Y dentro de esto de la farmacocinética, aquí también vamos a ver em, las vías de administración, los fármacos y las características de los fármacos. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo de esto es que nosotros tenemos que saber la administración de un fármaco, esa es la farmacocinética. ¿Qué efecto terapéutico va a tener sobre nuestro organismo, sobre nuestras células, sobre el órgano diana? ¿De acuerdo? Ahí les ponen como una hipótesis, porque estas diapositivas son sacadas de un trabajo. Y dice, ¿no? El efecto clínico buscado está relacionado con la concentración plasmática y que esa va a ser igual con la concentración del sitio de acción. Y esto lo que quieren ver es que si realmente todos los medicamentos, absolutamente todos, llegan a tener una concentración en el plasma y esa concentración sea la que nos dé el mecanismo de acción, si vale el término, o la concentración de acción del medicamento. Ahora, ¿qué es la farmacocinética? ¿Qué nos va a estudiar la farmacocinética? La farmacocinética es obviamente parte de la rama de la farmacología, que esta va a estudiar todos los procesos y los factores que van a determinar la cantidad de fármaco presente en un sitio de acción. En este caso, nosotros tenemos que definir las características de nuestros fármacos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que saber qué calidad de fármacos tenemos. Ya les he dicho que así sea amoxicilina de 1 gramo, sea de 500, todas tienen su mecanismo de acción. De aquí para adelante están prohibidos a decirme, este fármaco es más potente, menos potente, solamente hablando por la concentración del gramiaje, ¿ya? Los fármacos como tal, todos tienen su propio mecanismo de acción, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que saber eso. Estos de los fármacos, lo que dice claramente ahí, que estudia cómo varía la concentración del fármaco en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Qué les traduce eso? ¿Qué entienden? Chicos, ¿qué entienden? Doctora, ¿sería lo que el efecto del fármaco que determina la absorción en el organismo? ¿Cómo lo capta? Ya, pero dice con el tiempo. Mayormente el cuerpo tarda 2 horas en digerir lo que ha consumido. Mm, pero los Doctora, fármacos, ya, ¿sería siguiendo un tratamiento con el tiempo a lo que se refiere? ya. ¿Qué más? ¿Alguien estudia cómo varía la concentración del fármaco con el tiempo? ¿Qué entienden por eso? Ya. ¿En qué tiempo va a llegar nuestro fármaco? Claro, tienen razón en ambas partes con las dosis. Ojo que no todos los alimentos están relacionados con la comida. No todos los medicamentos puedes dar con comida, porque algunos se inactivan. ¿Sí? Vamos a saber lo que el medicamento hace, o sea, lo que nuestro organismo va a hacer con el medicamento, pero ¿en qué tiempo va a actuar? ¿En qué tiempo va a ser su umbral? La dosis que estoy dando, ¿en qué tiempo se va a metabolizar? Por eso les decía que aquí también tenemos que conocer vías de administración
y las características de los medicamentos. No es lo mismo un comprimido que un inyectable o que un medicamento sublingual, ¿no es cierto? Cada uno de estos medicamentos tiene su tiempo. En un determinado tiempo va a actuar en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si algo no entiende, me van a decir, por favor. Ahora, hay conceptos que ustedes tienen que manejar y miren que lo hemos ido diciendo 3 clases, creo ya. Un fármaco sigue un camino temporal en el organismo que comienza con la administración, que varía con la vía que se utilice, se absorbe para llegar a la circulación general, desde que él se distribuye para producir sus efectos y terminando en un mecanismo de metabolismo con metabolismo y excreción. Es prácticamente la farmacocinética. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vía yo voy a usar para la administración? ¿Qué vías conocen para administración de medicamentos, chicos? Intravenosa, intramuscular, Oral, Ya, ya, intradérmica, doctora. subcutánea, ya, También es la oftálmica óptica nasal, doctora. La rectal y la vaginal. ya. Si se dan cuenta, tenemos mucho. Tenemos la intramuscular, la dérmica, tenemos lo que nos han dicho, ¿no? La vía oral, nasal, óptica, oftálmica. Entonces tenemos varias vías. Dependiendo la vía que se utilice, también va a variar el mecanismo de absorción. Y ese mecanismo de absorción quiere decir cómo va a llegar, en cuánto tiempo o cómo va a llegar hacia el torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Y después este tiene que distribuirse para generar los efectos. Y una vez que ha cumplido su acción, forma metabolitos y se comienza a excretar. ¿Verdad? Y aquí tenemos los pasos. Todos los medicamentos siguen sus pasos farmacocinéticos. Todos se absorben, todos se distribuyen, todos crean un mecanismo de metabolismo y excreción. ¿Se acuerdan que en la anterior clase les dije eso? Porque cuando ustedes dijeron por alguna vía, salta los pasos y por eso es más rápida. No se salta ningún paso. Todos se absorben, todos se distribuyen, todos generan un metabolismo y todos comienzan su excreción. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vamos a tener, como les dice aquí, vamos a llegar a tener parámetros farmacocinéticos. Para la absorción, nosotros tenemos que ver la biodisponibilidad. ¿Cuánto se va a absorber o cuán disponible va a poder estar en mi organismo? Si les pongo el ejemplo de un paciente COVID que está intubado. ¿Le voy a poder dar medicamento vía oral? No, doctora. No, doctora. ¿Por qué? Si está disponible. ¿Cómo es, chico? Está porque disponible. ¿Por qué está intubado, doctora? ¿Ya? Sí. Muy bien. No le puedo dar. No se trata de que, tengo en vía oral, yo le puedo dar vía oral. Tengo que también valorar con la biodisponibilidad de mi paciente. ¿Cómo está mi paciente? ¿No es cierto?
Entonces, esas cosas para nosotros es importante. ¿A qué más se refiere con biodisponibilidad? ¿Qué ¿Se cree? refiere a la velocidad, doctora, de un fármaco? Ya va relacionado con la velocidad, pero ¿a qué más va con biodisponibilidad? Que excede a su circulación. Si estamos hablando de un paciente crítico, Medios de absorción, Doc. ya, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que buscar eso? Tengo que buscar que se absorba. Tengo que buscar que ese medicamento esté disponible pronto. Es un paciente intubado, es un paciente crítico. No tengo que esperar que la absorción em, sea prolongada, o sea, que media hora. Tal vez yo necesito que sea de manera inmediata. ¿De acuerdo? Por eso puedo usar mi vía endovenosa, ¿no es cierto? Hemos dicho que no usamos vía oral. Entonces puedo usar incluso la subcutánea. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que ver cómo se va a absorber y en qué momento voy a poder usar. En esta biodisponibilidad también tengo que ver la condición de mi paciente. Cuidado, se olvide de eso. La distribución. ¿Qué les dice ahí que es el volumen de distribución? El volumen de distribución les dice que está relacionado con la dosis. ¿Sí? Volumen de distribución es igual a la dosis por el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora aquí en el volumen de distribución por las dosis, yo no le puedo intoxicar jamás a mi paciente. Por eso ustedes tienen que conocer lo que es dosis-efecto. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Y me van a entender por qué yo tengo que hablar de esa dosis. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno está resfriado, ¿cada cuánto les dan un antigripal? ¿O cómo toman un antigripal ustedes? Cada 12 horas, Doc. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Cada 12 horas. Ah, ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo tomas los antigripales? Cada 8 horas, doctora. 8 horas. De día y una de noche. 8 horas, doctor. ¿Y por qué toman cada 8 horas? Chicos. Doctora, mayormente es uno de día y uno de noche. Pero eso sería cada 12 horas. ¿Por qué toman entonces cada 12 horas o cada 8? Chicos. ¿Cómo es? En 10 minutos se nos corta, tenemos que volver a entrar por el link, ¿ya? Aquí en la dosis, yo no puedo dejar desprotegido al cuerpo. Hay antigripales. Ustedes han debido comprar el pack, por ejemplo, de los antigripales que vienen 4 tabletitas juntas. 3 amarillas o blancas y una azul. Les dicen la azul es para la noche. ¿No? Entonces, ya te habla, yo cuento las tabletas, son 4, tengo que dar cada 6 horas. ¿Por qué? Porque tiene que llegar hasta la noche hasta dormir. Y quiere decir que con esas dosis, cada tableta tiene una dosificación específica. Tiene su tiempo de vida en mi cuerpo. Ahí va a ver la concentración del plasma. Por eso les habla que es igual a la dosis
por la concentración del plasma. ¿Cuánto tiempo va a estar en mi plasma para ayudarme a, en este caso no cura el resfrío, mejora la sintomatología? Entonces mi metabolito, pónganse, va a estar 6 horas. Durante esas 6 horas se hará pues, la distribución, verá dónde va a llegar, a qué células, qué efecto va a causar sobre mi cuerpo, pero pasadas las 6 horas tengo que volver a reforzar para sensibilizar a mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo es tan sabio que ya me va a pedir la medicación y si no tomo, es donde puedo empeorar, ¿no es cierto? Entonces, esto del volumen distribución está relacionada con la dosis y con la concentración en el plasma. Si yo ya tengo mi plasma, mi concentración alta, yo voy a manejar tranquilamente a ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, la dosis aquí no nos interesa si es de 1 gramo, de 500 y demás, porque todas tienen su efecto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tener la eliminación o el aclaramiento, o clearance se llama. ¿Y qué va a hacer? Aquí sí es la velocidad de eliminación. Tiene que ir formando metabolitos e ir eliminando. El riñón es el que se encarga de eliminar. Con todos estos parámetros, nosotros podemos hablar de una semivida que pueda llegar a tener nuestro medicamento, y ahí les habla de una semivida de eliminación. ¿Qué quiere decir esta semivida? Es prácticamente cuánto tiempo está viviendo el medicamento en nuestro cuerpo. Pero, qué sé yo, por X o Z motivo, ese día tenía actividad, digamos, o estaba tan ocupada, y me he olvidado tomar el medicamento. ¿Qué pasa? Que esta mi semivida, antes de eliminarse, me va a dejar un metabolito hasta que yo pueda tomar. Ojo, pero no es la misma concentración que la dosis que el medicamento. Y aquí tenemos que también nos interesa cómo va a ser esa velocidad de eliminación y cuánto se va a quedar en nuestro organismo. Hay medicamentos que tenemos de depósito. Estos medicamentos de depósito que les digo, por ejemplo, las penicilinas que solo van a llevar en el próximo lote, hay penicilinas de, ¿cómo se llama? De depósito. Tú les inyectas y te duran 24, incluso hasta 48 horas. ¿Sí? Pero hay otros medicamentos que a las 3 horas ya están eliminados. Entonces yo tengo que saber cómo se debe eliminar. Ahora hay medicamentos que no se pueden quedar mucho tiempo en nuestro organismo. Si se quedan mucho tiempo, algo está pasando. Ya, salvo que ustedes ya sepan qué medicamentos tienen esa opción de quedarse en nuestro organismo. Sí, como depósito. Pero otros pueden ser tóxicos, incluso para el riñón. Y ahí es donde nosotros tenemos que conocer el mecanismo de eliminación. Y esa semivida, ¿cuánto tiempo, o sea, qué tiempito nos va a durar en, ¿cómo se llama? ¿Qué tiempito nos va a durar en el cuerpo? ¿No? Si cada 6 horas tengo que tomar, tal vez 6 horas y media y me acordaré, y a la media hora tomaré lo que me he olvidado. Hasta esto, esa semivida antes de la eliminación nos va a servir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué importancia tenemos que tener con esta parte de la farmacocinética? Nosotros tenemos que aprender a analizar las concentraciones. Hay que predecir la acción tóxica terapéutica que nosotros vayamos a tener. Ese predecir, por eso está ahí subrayado. No es que vayan a tener su bolita mágica, ¿no es cierto? Pero tengo que conocer su mecanismo de acción de mi fármaco.
ese mecanismo de acción, me va a hablar cómo va a ser mi dosis terapéutica y también me va a hablar de mi fase tóxica. Pónganse una patología X, a ver, una pancreatitis dolorosa, el paciente incómodo y demás. Yo le pongo analgesia, mi paciente va a estar bien, pero para poner esa terapia analgésica tengo que hacer un cronograma para ver cómo le voy a poder, cómo, qué cantidad de medicamento voy a poder dar. ¿De acuerdo? A eso se refiere las concentraciones. Y no tengo que exceder de ese límite, de esa dosis que yo vaya a dar, porque ya es tóxico para mi paciente. Entonces, qué sé yo, está con su pancreatitis, como les digo, les he dado la analgesia, se les da analgesia, se les da atropina y, ay, no sé, digo, ¿no? Con esto va a mejorar y mi paciente no me mejora. Entonces, para nosotros como médicos a veces eso es una frustración, pero tal vez yo le he dado menos dosis. No he sido precavido y no he podido predecir la dosis en ese fármaco, ¿no es cierto? O en esa aplicación que yo vaya a tener. ¿No? Ahora tampoco puedo excederme en la dosis porque puedo generar toxicidad. Por ahí ocasiono nefrotoxicidad. A los pacientes, por ejemplo, cuando les da sulfato ferroso a los chiquitos, hay algunos sulfatos ferrosos que son muy ricos. Y los chiquitos se lo toman, se lo toman y se lo toman. Y de la noche a la mañana se vuelven color plata, plomos. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Y te van a decir, esto ha pasado con mi hijo y demás. Por lo tanto, hay que tener cuidado de evitar que nuestras dosis sean demasiado tóxicas. ¿De acuerdo? Ya de naturaleza son. Tenemos que conocer el régimen posológico. Todos los medicamentos llevan una posología. ¿Alguna vez han comprado medicamento en caja? ¿Qué sé yo? Sí, sí, doctora. Dentro de ese medicamento hay un papelito, ¿no ve? Sí, doctora. Doctora. En ese papelito, ¿qué les habla? Las presentaciones, la concentración, la acción terapéutica, ¿no es cierto? Sí. Las contraindicaciones y demás. Entonces, yo tengo que conocer ese régimen posológico. ¿Y por qué tengo que conocer? Porque yo soy la médico, ¿no ve? Tengo que saber cuánto se da a los niños, cuánto se da a un adulto mayor, para qué enfermedades es, ¿me cubre o no me cubre? ¿No es cierto? Entonces tengo que conocer todo esto. Les hablo ahí del intervalo, cada cuánto, cada 6, cada minuto, cada 50 horas. Ahora sí comenzamos. Otra vuelta. Estaba hablando solita con mi micrófono apagado. Entonces nosotros tenemos que conocer esa postología, ¿no es cierto? La dosis, en qué tiempo hay que dar, qué intervalo, y obviamente que tenemos que saber también la vía de administración. ¿De acuerdo? Ahora, cuando decimos predecir o identificar interacciones farmacológicas, ¿a qué se refiere? ¿Qué le entienden por eso, chicos? Los efectos del fármaco. Me estás preguntando, respondiendo. Efectos del fármaco, doc, disculpe. Ya, te disculpo esta vez más. No, mentira. Hasta que se acostumbre a no responder con preguntas. Ya, puede ser. ¿Qué más?
¿Por qué más creen? ¿Por qué tengo que predecir o identificar las interacciones? ¿Cómo, chicos? ¿Alguien más? ¿Qué les nace? Porque puede haber reacciones adversas, doctora. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? No estoy respondiendo. Porque puede haber Ah, reacciones adversas. puede haber reacciones adversas, efectivamente, pero yo tengo que saber, a veces el paciente te viene solito, pero o sea, no te cuenta todo. Usted dice que días antes le estaba, qué sé yo, le estaba molestando X cosa, entonces se ha tomado un medicamento, pero ha comido otra alimentación, y ahí nosotros decimos, ¿no? O sea, no es el fármaco, es la comida, pero ha hecho interacción medicamentosa. ¿Qué tiene que hacer? Cuidarse, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que identificar y predecir prácticamente qué interacciones farmacológicas hay, por ejemplo, con el alcohol, con, mm, con los antibióticos, qué interacciones tienen. Hay algunos antiparasitarios que también causan grandes estragos y hacen gran sinergismo, o si quieren aumentar, ¿cómo les puedo decir? Aumentan los receptores, pero al no ser satisfecho, digamos, el medicamento en nuestro cuerpo para ejercer acción, te va pidiendo más o comienza a hacer algunas interacciones. Muchas veces ustedes toman fármacos y más y les producen náuseas, vómitos, y puede estar relacionado con esto. ¿De acuerdo? La absorción de nuestro fármaco va a ser en el sitio donde se encuentre con su concentración y va a tener un comportamiento central. ¿De acuerdo? ¿Entienden qué es eso? ¿Cómo es, chicos? ¿Han entendido esa parte? No, doc. Y a ver, otra vuelta les voy a volver a decir. Cuando yo tengo un medicamento, yo tengo que predecir qué interacción me va a hacer. Si el medicamento que estoy usando no me va a causar alguna otra alteración o algo. De acuerdo, o sea, si con otro medicamento va a competir, si con la comida no me va a hacer daño, si el estrés, por ejemplo, hasta ese papel nos juega chueco en estas interacciones, no me va a causar ningún mal. ¿De acuerdo? No va a hacer que mi medicamento no haga efecto. A eso se refiere. Ahora, ¿me entienden mejor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora sí está mejor, ¿no es cierto? Sí, yo misma me estaba ahí trabando. Entonces, aquí nosotros vamos a saber, en esta situación, entonces yo como ya conozco el fármaco que voy a usar, tengo que conocer los pasos, ¿no ve? Tiene que ir a mi absorción. Y esta absorción es que tiene que llegar a mi compartimiento central, que es la circulación general. O sea, todos los fármacos tienen que sí o sí llegar a la circulación para ser distribuidos directamente a la célula o al tejido diáfano. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene que tener nuestro fármaco? Tiene que tener características físico-químicas, un peso molecular, su liposolubilidad, o si es ácido o si es básico. ¿De acuerdo?
Si es de gran peso molecular, difícilmente se va a absorber o va a poder entrar a la célula, pero algunos son de alto peso molecular y cuando ingresan al organismo, cambian ese peso molecular. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque prácticamente algunas veces entran como molécula pura o como, qué sé yo, o como una molécula grande, pero necesita de una enzima que la convierta para que pueda para que pueda ingresar a la célula diana. ¿De acuerdo? Esa liposolubilidad que les habla es que tenga la capacidad de pasar la membrana celular. ¿De acuerdo? Y hay algunos medicamentos que no se los puedes dar tampoco en la noche o muy de madrugada, ¿sí? O temprano, que juega también ese papel importante. Y controlamos también en esto de estos medicamentos que puedan unirse a todos los receptores. ¿De acuerdo? Ácidos o básicos es netamente ya químico, pero es el que nos va a generar ya una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra característica para la absorción hace que dependa del peso molecular, de la liposolubilidad y tenemos que conocer si nuestro fármaco es ácido o básico. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa más vamos a tener? De la preparación farmacológica. Ahí les habla de que se libera, se disgrega o se disuelve. Que en realidad esa preparación farmacéutica que yo tengo que ver si mi jarabe se va a disolver, se va a disgregar o se va a liberar. Si mi efervescente que tome ahora que está de moda la vitamina C en efervescente, se va a liberar, va a romper, qué sé yo, alguna estructura de su forma físico-química y se va a liberar o me va a disgregar o me va a disolver. Tengo que conocer qué vaya a pasar dentro de mi organismo. ¿Sí? El lugar de la absorción es cuán rápida sea o cuán prolongado el contacto con el fármaco con la superficie de absorción. ¿De acuerdo? Esto es muy subjetivo, por si acaso, esta forma de la absorción, porque ahí les dice que cuanto más rápida, cuanto mayor y más prolongado sea el contacto con el fármaco, con la superficie de absorción. Como les digo, es subjetivo, porque hay medicamentos que te tardan hasta 1 hora en hacer el efecto máximo. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos conocer esa parte de la absorción. ¿Eso me han entendido, chicos? Chicos. ¿Doctora? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿No? Entonces, ok. Tenemos que, entonces, conocer esta parte. Ahora, aquí están las vías de administración. En la plataforma yo se los he dejado algunas diapositivas, que eso también para que ustedes sepan. Todas las vías enterales, como les llaman, o entéricas, parten por la vía oral o la vía sublingual. Como están viendo ahí, VOSL se abrevia así. ¿Ya? Vía oral. Entonces, ¿qué hace? Primero, ¿dónde tiene que llegar? Al estómago. En el estómago
las hormonas y las secreciones van a hacer que se abra. De ahí va a pasar una molécula hacia el duodeno. Y recién de ahí va a llegar a pasar hacia el torrente sanguíneo. Y ahí les dice, la vía oral es la forma más cómoda, más barata, más inocua, es unipersonal, nada más que nos sirve para tratamientos, como les está diciendo ahí, a largo plazo. ¿Sí? Ahora, el primer paso siempre va a ser hepático, ¿de acuerdo? Y ahí va a disminuir la biodisponibilidad. La vía sublingual va a acceder por la vena cava, siempre. Es rápido, intenso, por lo que es útil en las situaciones agudas y fármacos liposolubles. Ahí les habla del misoprostol, ¿de acuerdo? Porque necesitamos que tenga una absorción rápida. En la curva de la farmacocinética, en la vía oral, ya, les habla de una concentración tóxica y les habla de una concentración mínima efectiva. Aquí vamos a tener un periodo de latencia, un tiempo y la concentración plasmática del medicamento. ¿Qué quiere decir? Que el medicamento en este periodo de latencia quiere decir que nosotros podemos ir sensibilizando. Una vez que este alcance el umbral, comienza a ejercer su acción y después disminuye y hace no hace, o sea, es la concentración y va a pasar ya por nuestro hígado, ya se va a degradar, ya va a poder ser absorbida en nuestro cuerpo. Todas hacen ese pico, ¿de acuerdo? Yo tengo que conocer cuánto me va a durar ese medicamento. Y esa es la concentración mínima efectiva. Por eso, cuando yo tomo algún medicamento, en este caso les habla de una dosis única. Si se fijan, el tiempo es largo. ¿De acuerdo? En este puede ser para tratamiento crónico. ¿Hasta ahí bien? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Las otras vías que nosotros vamos a tener es la vía rectal y la vía intravaginal. Ahorita no estamos hablando todavía de las parenterales. La vía rectal es bien incómoda. ¿A quiénes les dan vía rectal medicación? A los obesos, ¿Perdón? Ya. ¿A quiénes más? Vía rectal. ¿Alguno de ustedes ha experimentado qué es ponerse un medicamento vía rectal? A estas alturas serían poner un medicamento vía rectal. ¿Cómo es, chicos? ¿En quiénes más? A los niños, doctora, también. Ya nos han En los dicho bebés, doctora, ya nos han dicho niños, bebés. ¿Qué más? a los
Entonces, ninguno me toleraría vía rectal. La vía intravenosa o la que nosotros hayamos usado tiene que ser, les he dicho que pasa rápido la molécula. No tiene que esperar a que se libere para llegar al torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Este pasa inmediatamente tú le estés aplicando la medicación. ¿Hasta ahí bien? Chicos. Sí, doctora. Ahora, vamos a tener otras vías de administración intramuscular. Vamos a tener cuando la absorción asegura un cumplimiento. ¿Qué desventajas tiene? Que hay un dolor local que a veces forma estos. Y podemos generar iatrogenias también. Vamos a tener las intraarticulares, las intraarteriales, la inhalatoria, la vía dérmica y la vía nasal. Estas se van a absorber de manera local, ya, no así como ahora están haciendo, ¿cómo se llama esto? Agarran y te ponen, ponte la intramuscular, van a ver la aplicación, si te sirve, si te produce dolor. Si el paciente siente dolor, ya no se hace poner la segunda y nos hace restricción y nos comienza a hacer alteración medicamentosa. ¿De acuerdo? Ahí cuando les habla dolor, hematoma, generalmente cuando les hacen poner verde sus traseritos o les causa, ¿cómo se llama esto? Alguna alteración llegando a los abscesos. Hay que tener mucho cuidado. En la vía intraarterial quiere decir que aquí ya usamos para diagnóstico. Aquí me estoy olvidando de una vía que se usa actualmente mucho. Es la intraarticular. ¿Ya? Entonces tienen que comenzar a tener cuidado con lo que ustedes vayan a escoger y la vía que vayamos a utilizar. La inhalatoria, la dérmica y la nasal funcionan de manera local, ¿de acuerdo? No actúan a nivel sistémico. Si me está doliendo mi nariz, tengo que ver qué tiene mi nariz. Si me he caído, ¿cómo les puedo decir? Si me hago aplicar, qué sé yo, una medicación intraarticular, tengo que estar segura de que mi paciente va a ser responsable con lo que yo le vaya a recomendar. ¿De acuerdo? En estas otras que les hablo de la vía inhalatoria dérmica que es local, solamente te dura un tiempo, después desaparece, ¿sí? Pero son las más difíciles de tratar, aunque no crean estas tres vías, porque no sabes si la dosis que le estás dando cuando a veces le pones es la adecuada o que se te escapa un poquito más. ¿De acuerdo? En la nasal lo propio. A veces para la nasal usamos, ¿cómo se llama esto? Se me ha ido el nombre hay un medicamento que nosotros usamos vía nasal, es como si se estuvieran oleando. Pero hay que tener cuidado igual al usar porque lastima mucho las coanas. ¿Ya? Todas estas nos van a dar una curva. Esa curva nos va a decir cuál es su mecanismo de absorción o cómo va a actuar en nuestro organismo. ¿Sí?
Acuérdense que la que más curva o pico máximo nos da es la intravenosa. Luego viene la intramuscular, viene la vía oral y en último caso está la rectal. Pero hay una diferencia. La rectal tiene mucha más acción que entrar por la vía intramuscular. La intravenosa, efectivamente, la absorción o todo el mecanismo en nuestro cuerpo lo hace de manera directa y rápida. La rectal parecería que no hiciera umbral y que no nos ayudaría, pero en realidad es la que también, por los vasos sanguíneos que están a nivel del colon sigmoide y del ano, la absorción es rápida. La que siempre nos tarda en hacer efecto para todo es la vía oral. Y en eso hay que comenzar a tener cuidado. ¿De acuerdo? La vía oral te tarda entre media hora a 40 minutos recién a comenzar a liberar el capuchón. Ya, todas las tabletas, ese capuchón que les estoy hablando puede ser una capita que le ponen de azúcar o le ponen una gelatina, que son las cápsulas, o le ponen como un plástico sintético para que tú puedas tragar, que puede ser una perla, o le ponen, silicón, no es siliconas, gelatinas, ágares a nivel de los medicamentos para que estos recién comiencen a hacer su acción. Y eso pasa a nivel, por eso habla de vía oral, que es bajo, pero que se prolonga su efecto, es porque prácticamente estos primero tienen que romper esa barrera, recién va a liberar el medicamento y más o menos entre el consumo del medicamento, el pico máximo y la excreción, nosotros sobre todo hacia el pico que nos habla, podemos llegar a tardar hasta 2 horas en que el medicamento recién me comience a hacer acción, a que me comience a tener acción medicamentosa. ¿De acuerdo? Ahora, los fármacos en la absorción, el 40% siempre va a ser por el aumento ácido del pH gástrico. Comienza a enlentecerse en el tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque se ha descrito que hay alteraciones clínicas, ¿de acuerdo? En estas. Y es una influencia que cuando tenemos los fármacos vía oral, en algunos casos nos produce náuseas o llega al vómito. Por lo tanto, todo lo que hemos hablado de absorción de mi medicamento pasa a nada. Por eso tenemos que predecir si ese medicamento que voy a usar me va a servir o no. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos bien, chicos. ¿Dudas, preguntas? Chicos. ¿Dudas o preguntas? Ninguna, doctora. Ya. Ustedes van a tener ahora una tareita chiquitita. Porque de aquí, para que sepan la absorción, tienen que conocer los medicamentos y sus diferentes formas de presentación. La tarea que tienen que hacer es primero saber los fármacos. ¿Qué es una tableta? ¿Qué es una cápsula? ¿Qué es una perla? ¿Qué es una suspensión? ¿Qué es un comprimido? ¿De acuerdo? Toda la variedad de medicamentos que nosotros tengamos, esos los van a hacer en tarea. Les vuelvo a repetir, todos los medicamentos que nosotros usemos. ¿De acuerdo?
¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. ¿Me han entendido, no es cierto? Yo quiero que me digan, una tableta no es lo mismo que un comprimido porque varía por esto, por esto, por esto, por esto. O un comprimido es esto, una tableta es esto, o una ampolla. También me he olvidado de la parte líquida. Es esto, una suspensión. Necesito que ustedes sepan los conceptos claros. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que ya hablemos de distribución y la absorción en nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí si bien está mi mujer embarazada, ahorita les voy a decir por qué. ¿Estamos de acuerdo con la tarea? Sí, doctora. Ya. Y a manera de repaso, aquí yo les estoy poniendo, hay mis dos muñequitas de embarazo, porque hay que ver qué medicamentos nos van a manejar o nos van a pasar la barrera hematoplacentaria o la barrera placentaria. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que conocer los grupos de los fármacos. ¿Ya? Tienen que conocer eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a averiguar qué fármacos, cómo se clasifican los fármacos. Es de la A hasta la J, creo que han aumentado 2 o 3 acápites más. Se clasifican medicamentos A, B, C, D, pero así tenemos hasta la J. ¿Ya? Y cada uno de estos nos va a decir en quiénes podemos usar. Hay medicamentos que no podemos usar en niños, pero están en el Vademecum como uso. ¿Sí? Por eso les estoy pidiendo esas tareitas, pero esta otra solamente que investiguen. La otra sí me la tienen que hacer y la van a subir a la plataforma. ¿De acuerdo? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Ok. Cualquier duda y pregunta, entonces, me hacen vía internet, no hay problema, por el grupo o por el mismo chat de la plataforma, ¿de acuerdo, chicos? Doctora, una pregunta. ¿Va a ser a mano o a computadora? Como ustedes quieran, pero tienen que saber para definir la próxima clase. Porque es fácil hacer copy-paste, por si acaso. ¿Sí? Entonces lo defienden todo lo que ustedes vayan a tener de su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, han despertado. Entonces nos vemos la próxima semana, el jueves, con lo que les he pedido para acabar esto y entremos a hacer receta médica. Para eso, chicos, antes que me olvide, se van a alistar papelito, un papel y un cuaderno para que pasemos esas clases. ¿Ya? Sí, doc. Porque vamos a llenar juntos. Yo voy a estar con pizarrón al frente y los tengo que ver escribiendo y ustedes me tienen que ir mostrando sus recetas. ¿De acuerdo? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Ok. Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Cuídense, por favor. Hasta luego, doctora. Doctora. Chao, chicos. Hasta luego, doctora, que tenga buena tarde. Gracias. Que les vaya bien.